Monumento de los Cerros de la Restauración fue construido en el Cerro del Castillo, una formación topográfica que en sí misma guarda una rica historia. Referido por cronistas como Moró de San Merí en el siglo XVIII, durante la ocupación haitiana fue el lugar de enterramiento del gobernador haitiano Placide Lebrun, quien, por decisión última, pidió que su corazón fuera enterrado en La Vega, pero su cuerpo enterrado en Santiago, lugar al que fue destinado como gobernador después de haber ocupado esa misma posición en la ciudad de La Vega. En la guerra restauradora, el Cerro del Castillo es ocupado por las tropas dominicanas después de haber desalojado a las tropas españolas para disparar y asediar a los españoles que se encontraban sitiados en la fortaleza San Luis a propósito de la batalla del 6 de septiembre de 1863. En 1914, el Cerro del Castillo, o el Castillo Santiago, como también se denominaba a este lugar, o Cerro Santiago, fue tomado por las tropas de Desiderio Arias para atacar a las tropas del gobierno de Bordas Valdés, que se encontraban sitiadas igualmente en la fortaleza San Luis. En 1915, el Cerro del Castillo va a ser ocupado por las obras del acueducto de la ciudad, el primer acueducto de la ciudad, y se construyeron aquí las tinas o reservoir del acueducto, que funcionaba con gravedad. En 1916, año inicial de la ocupación norteamericana, se construye en este lugar una estación radiotelegráfica que fue sustituida posteriormente por una similar en el gobierno de Horacio Vázquez. Y en 1930, a propósito del golpe de Estado en contra del gobierno de Horacio Vázquez, el lugar, por su posición estratégica, fue tomado por las tropas al mando de Rafael Estrella Ureña y Rafael Leónidas Trujillo. Desde ese momento, el Cerro del Castillo pasa a estar vinculado a la figura de Trujillo y en 1943 es indicado como el lugar donde debía construirse un gran monumento en honor al dictador. Quien toma la iniciativa de esta idea es Mario Fermín Cabral, una figura relevante en el discurrir de la ciudad. Había sido periodista, promotor de las ferias regionales de 1918 y 1927 y posteriormente funcionario público durante la era de Trujillo. El primer Picasso para la construcción del edificio se da el 30 de abril de 1944 y en el marco de un acto presidido por la entonces gobernadora interina de la provincia, Isabel Mayer. Y como nota resaltante, se tiene el dato de que el himno nacional no fue interpretado en la ocasión, sino el himno del Partido Dominicano. El proyectista, el diseñador del edificio, es el ingeniero arquitecto Henry Gasson Bona, introductor, mencionados arquitectos de la época del estilo neoclásico y del moderno como lenguaje arquitectónico que se manejaron durante la era de Trujillo, y el constructor es el ingeniero santiaguero Mauricio Álvarez Perelló. La construcción del edificio se prolonga hasta el año de 1952, con aportes tanto de la ciudadanía, de la sociedad civil santiaguera, como aportes del propio Estado. La inauguración estuvo prevista para 1953, pero por el hecho de que no se habían construido todavía todas las obras que debían formar parte del gran complejo cívico que giraría en torno al monumento, esa inauguración nunca se llevó a cabo. Trujillo sí, sin embargo, estuvo en la edificación el 30 de marzo de 1955 en una gran apoteosis dedicada a su figura y en la que desfilaron más de 10.000 estudiantes. La Feria de la Paz y la misma caída de la dictadura en 1961 impidieron que las obras que debían completar el monumento fueran terminadas. Únicamente el Hotel Matún formó parte, llegó a ser la única obra inaugurada, terminada de ese amplio complejo. Y otras obras como la Avenida de Acceso, Avenida Generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo Molina, se llegó a completar en la primera década de 1960 y fue nombrada con el nombre de Avenida Monumental en 1961. En ese mismo año de 1961 se cambió el nombre mediante ley del Congreso Nacional a Monumento a los Héroes de la Restauración, producto de un anteproyecto de ley que sometió el diputado por Santiago, Mario Abreu Penso. A partir de ese momento se inicia un amplio proceso para desarraigar la vinculación de la edificación a Trujillo y vincularlo a los héroes de la restauración. Un primer paso en ese sentido
se dio durante el gobierno de Bosch en 1963 al colocarse los bustos en bronce y mármol de figuras militares y civiles de la guerra restauradora. En el decurso de los 12 años del gobierno de Balaguer, el monumento es intervenido en 1977 y ya en sus 10 años, su último periodo de gobierno, en 1987, intervención que le otorga la fisonomía con la cual lo conocemos actualmente. Una segunda etapa de esa renovación quedó, digamos que frustrada con el hecho de la construcción del Gran Teatro del Cibao entre 1995 y 1996 y posteriormente la construcción del elevado de entrada a la ciudad que sacrificó la entrada monumental del monumento y que hoy forma parte de lo que se denominan los jardines del Gran Teatro del Cibao. En definitiva, el monumento a los héroes de la Restauración es el hito más significativo de Santiago de los Caballeros y uno de los símbolos de la República Dominicana. Con esta breve cápsula hemos querido llevar a ustedes los datos más importantes acerca de la historia del monumento. Es importante mantener nuestra historia, nuestro conocimiento sobre nuestro pasado para saber por qué nuestro presente es así. Disfruten el monumento y conozcan este museo.